Hola, en este video retomaremos esta reacción redox que involucra a citocromo C en la forma oxidada y reducida, así como lactato y piruvato. Pero ahora se calculará el potencial con la ecuación de Nernst, así como otros parámetros termodinámicos. En el inciso A se calcula el potencial estándar, en el inciso B la energía libre de Gibbs estándar, en el inciso C, la constante de equilibrio a 37 grados centígrados. En el inciso D, el potencial a 25 grados centígrados, considerando algunas concentraciones particulares para este sistema. Y en el inciso E, la energía libre de Gibbs a estas concentraciones. Vamos al inciso A. El inciso A ya fue resuelto en el video anterior. En ese video se estableció quién iba a ser el ánodo y quién iba a ser el cátodo. Se definió que el ánodo es aquel donde estamos liberando electrones, que en este caso será este sistema, y el cátodo corresponde a citocromo C. El potencial estándar de este acoplamiento de reacciones se calcula como el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. En este caso, el valor fue de 0.439 volts. Hay que recordar que cuando se calculó este potencial en el video anterior, comentamos que el tacto se tuvo que invertir de la información que se tiene originalmente en las tablas de potencial estándar. Pero no hubo ningún cambio con este potencial estándar. Es decir, invertimos la reacción para poder definir que se están liberando electrones, pero no vamos a hacer ningún cambio con el potencial estándar. También en la reacción de citocromo C se tuvo que multiplicar por 2, pero en el potencial no hicimos ningún cambio. Esto es debido a que el potencial estándar es una propiedad intensiva, entonces no le hicimos nada, tomamos estos valores tal cual. Bueno, continuando con el inciso B. Se quiere conocer la energía libre estándar. La ecuación involucra el número de electrones transferidos, la constante de Faraday y el potencial estándar. Sustituyendo la información que se tiene, se sabe que fueron 2 electrones los que se transfieren. La constante de Faraday es 96.500 Coulomb entre mol y el potencial estándar fue 0.439 volts. Hay que tomar en cuenta que en la fórmula tenemos un signo negativo que no hay que olvidar. Entonces, la energía libre de Gibbs estándar es menos 84.727 Coulomb por mol entre mol. Aquí consideramos una conversión de que un Coulomb por mol es igual a un Joule, entonces tenemos el resultado en joules sobre mol. Podemos expresar este resultado en unidades de kilojoules entre mol. Si se solicita, por ejemplo, el resultado con 2 cifras decimales, hay que considerar el redondeo. Es decir, no vamos a omitir este 7, sino más bien lo vamos a redondear. 27 se redondea a 30. Entonces el resultado será menos 84.73 kilojoules entre mol. En este resultado tenemos un signo negativo, lo que implica que la reacción es espontánea. Porque si recuerdan, cuando delta G es negativo, implica que tenemos reacciones espontáneas. En el inciso C se pide calcular la constante de equilibrio. Vamos a considerar esta ecuación. Vamos a agrupar en una constante a la constante de Faraday, la constante de los gases y la temperatura. Entonces tendremos estos valores. En este inciso se pide la temperatura a 37 grados centígrados, entonces hay que colocar esa información en grados Kelvin. Si nosotros agrupamos toda esta información, vamos a tener esta constante a 37 grados centígrados. Después, sustituyendo el número de electrones transferidos y el potencial estándar que se calculó en el inciso A, podemos conocer
¿Cuál es el valor del logaritmo natural de esa constante? Esta constante que tenemos aquí involucra la relación de productos a reactivos. Retomamos la ecuación original. Vamos a ver que estos de aquí son los productos y estos de aquí son los reactivos. Es importante que estas concentraciones estén elevados a los coeficientes estequiométricos. Ok, entonces esta constante también la podemos expresar de esta manera. Recuerden que cuando se hacen ejercicios en Moodle, lo que les he pedido es el logaritmo de la constante. Pero si nosotros queremos conocer el valor de la constante, pues hay que aplicar el antilogaritmo de este logaritmo natural. Ojo, no hay que confundir los logaritmos. Este es logaritmo natural y no es lo mismo al logaritmo base 10. Entonces, esta sería la operación que debemos de realizar. Observamos una constante de equilibrio pues muy grande. Es decir, la reacción está muy favorecida. En el inciso D se va a calcular el potencial, pero ahora con la ecuación de Nernst. ¿Cuál es la diferencia entre este potencial de la ecuación de Nernst y este otro? Bueno, este valor que tenemos aquí de E0 implica que las concentraciones de las especies involucradas están a 1 molar si se trata de soluciones acuosas, o bien que están a 1 atmósfera si se trata de gases. Pero esto es difícil de mantener, si no es imposible realmente, ¿no? Entonces existe una relación que involucra las concentraciones de las formas iónicas que estén involucradas y el potencial. Esa ecuación es la ecuación de Nernst. Aquí tenemos esa ecuación donde esta constante implica que la temperatura es 25 grados. Bueno, sustituyendo la información que ya se tiene previamente, aquí tenemos el potencial estándar que se calculó en el inciso A y vamos a sustituir la información de las concentraciones. Tenemos entonces 0.439 volts, son 2 electrones que se transfieren y tenemos las concentraciones elevadas a los coeficientes estequiométricos que aparecen en la reacción. Haciendo las operaciones, encontramos que el potencial es 0.441 volts para estas concentraciones. Observen que si las concentraciones cambian, pues entonces también cambiaremos este potencial. Este valor que nosotros tenemos aquí de E0, este nunca va a cambiar. Estamos considerando condiciones estándar, pero este otro valor sí puede cambiar y está en función de las concentraciones que tengamos de las especies en sus formas iónicas. Finalmente, se puede calcular la energía libre de este potencial calculado con la ecuación de Nernst. Se vuelve a utilizar esta ecuación, pero ahora observen que hemos omitido este superíndice 0. Es decir, que nosotros podemos calcular la energía libre de Gibbs si tenemos el potencial, o podemos calcular la energía libre de Gibbs estándar si tenemos el potencial estándar. De acuerdo a la información del inciso anterior, delta G, la energía libre, sería menos 2 electrones que se transfieren, la constante de Faraday, el potencial que fue 0.441 volts, y entonces delta G es menos 85.113 joules, que redondeado a 2 cifras decimales sería menos 85.11 kilojoules entre mol. Esta sigue siendo una reacción espontánea. Bueno, con esto concluimos este video. Muchas gracias por su atención.